No están todos. El lunes se hizo una clase con el doctor Saavedra. Es una clase que es muy importante. Es una clase que es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, como todas las clases, pues es una clase importante, o eran unas clases importantes, no solo porque pues todas son importantes, sino porque además, muchachos, eran temas críticos. Yo creo que uno de los temas más críticos que uno puede tener en cirugía es apendicitis aguda, obstrucción intestinal. O sea, creo que son de los temas más bien aprendidos que ustedes deben tener. No solo muy bien aprendidos, sino que entiendan que si usted esos temas no los tiene claros en su cabeza, cuando vaya a examinar a un paciente, cuando vaya a ver un paciente, si a usted se le pasa este diagnóstico, su paciente puede morir. Una apendicitis aguda, un paciente con apendicitis, ¿cuántas fases? Cuando yo hago una apendicitis aguda, ¿cuántas fases o por cuántas fases pasa la apéndice? ¿Alguien quiere recordarme? 4. ¿O 4? Muy bien. 4 fases. ¿Quieren recordarme, por favor, cuál es la primera fase? Es decir, el fecalito obstruye el apéndice, ¿y cuál es la primera fase en la que entra la apéndice? Flegmonosa. Bien, edematosa flegmonosa. Muy bien. En esa fase, que es una fase inicial, en esa fase la apéndice se edematiza y se congestiona. La circulación venosa de la apéndice se congestiona, la circulación arterial se empieza a comprometer. Y eso hace que la apéndice pase a la segunda fase. ¿Quiere, por favor, alguien ayudarme y decirme cuál es esa segunda fase? Supurativa. Bien. Supurativa. Supurativa o flegmonosa. O flegmonosa. Muy bien. En esta fase empieza el tejido a isquemizarse, empieza a haber isquemia al tejido, persiste la congestión, empieza a haber isquemia del tejido y empieza a haber proliferación bacteriana. Empieza el éstasis bacteriano que normalmente habita en nuestro colon, empieza a quebrarse, esa homeostasis bacteriana empieza a quebrarse y empieza a proliferar las bacterias. ¿Alguien me quiere decir cuál es la siguiente fase en la que va a entrar la apéndice? Gangrenosa. Micrótica. Gangrenosa. Es decir, el tejido que estaba isquémico empieza a comprometerse a tal punto que empieza a morir el tejido y empieza a haber gangrena del tejido o muerte del tejido, necrosis. ¿Sí? Y esa es justo la fase en la que máximo deberíamos diagnosticar a los pacientes. Porque en esa fase, hasta esa fase máximo, el cirujano puede sacar, retirar la apéndice, tranquilidad y seguridad, sin estar asustado o sin comprometer la cavidad peritoneal. Es una fase crítica. Esta última fase, la tercera fase, es una fase crítica porque si la gangrena se extiende hasta la base del colon, hasta la base del apéndice, perdón, que es el ciego, la base del apéndice que es el polo secal o el ciego, que es parte del colon, si se compromete el colon, el tejido colónico, estamos en un problema. Porque imagínense, no solo tengo que sacar el apéndice, sino que tengo que ver qué voy a hacer con el colon. Entonces es una fase crítica porque el cirujano tiene que estar muy atento a sacar el apéndice, pero a mirar cómo está el colon.
porque si el colon está comprometido, algo hay que hacer, ¿verdad? Pero digamos que es la última fase, es el último chance de pillar al paciente sin que se comprometa el resto de la cavidad peritoneal, el resto de la cavidad abdominal. Después de que pasa esa fase, vamos a la siguiente, que es una fase muy compleja. Michael Rojas, ¿quiere decirme cuál es esa fase? La fase perforada, donde hay La perforación. fase perforada, se perfora el apéndice. Y cuando se perfora el apéndice, se vierte el contenido que hay en ella, que no es más que material fecal lleno de bacterias, proliferado en bacterias, es decir, un cultivo lleno de bacterias. ¿Qué bacterias? ¿Quieren decir qué bacterias hay ahí? ¿Gram negativas? Bien, gram negativo. ¿Y qué más? Anaerobias. Anaerobios. Bien, anaerobios. Muy bien. Cuando hay, y voy a hacerles otra pregunta que es muy interesante, muchachos. En la cavidad peritoneal, en la cavidad abdominal, normalmente, ¿hay bacterias o eso es una cavidad estéril? Es una cavidad estéril. Estéril. Es una cavidad estéril, no hay nada, ni un bicho ahí, ni un bicho. Entonces, ¿qué pasa cuando yo vierto, porque se me rompe una tripa o porque se me rompe en este caso el intestino, perdón, el apéndice? ¿Qué pasa cuando yo vierto una cantidad impresionante de bacterias a la cavidad peritoneal? ¿Qué pasa, muchachos? Y de material fecal y pura porquería, que sapos, culebras. ¿Qué pasa cuando yo vierto eso a esa cavidad estéril? ¿Qué se produce? Sepsis. Sepsis, bien, esa es la respuesta avanzada, esa es la respuesta que Translocación bacteriana. entiendo lo que va a pasar al final. Muy bien por tu respuesta. Pero quiero, antes de la sepsis, Translocación bacteriana. bien, la translocación bacteriana se produce antes de la sepsis, muy bien. Un paso antes de la translocación bacteriana, muy bien, qué bueno esas respuestas, me gusta. Peritonitis, ¿va a haber inflamación? Muy bien, se va a irritar el peritoneo. ¿Cómo se llama cuando se irrita el peritoneo? Peritonitis. Peritonitis. Muy bien, muchachos. Peritonitis, más conocido en el bajo mundo de los servicios de urgencias por los pacientes como la peritonitis. Cuando un paciente tiene peritonitis, muchachos, o peritonitis, como deberíamos decirle correctamente, la cosa se complica porque ya por ahí nos dijeron, no sé quién fue que habló, ya por ahí alguien nos dijo quién era que estaba ahí hablando de la translocación bacteriana y la sepsis. Yo, Sofía. Sofi. Bien, Sofi, ¿y quién más? Naila. Y Naila. Muy bien, Sofi y Naila. Muy bien. Excelente su análisis. Porque lo que pasa después, muchachos, es que se produce translocación bacteriana y sepsis. ¿Y qué es lo que pasa finalmente cuando un paciente con sepsis no se deja bien, se retrasa el manejo o tiene bacterias resistentes o tiene factores de riesgo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les dijo el doctor Maquiavelo? ¿Qué pasa después con la sepsis? ¿A qué puede llevar? ¿A qué puede llevar? ¿Cuál es la consecuencia final desastrosa? Shock séptico. Shock. Muy bien, a shock séptico, excelente, excelente. Qué buena respuesta, muchachos, los felicito. ¿Y qué pasa cuando el shock séptico, pues, no es manejado y termina produciendo problemas? ¿Qué pasa? Falla multiorgánica y muerte. Muerte. Muy bien, muerte, muerte. Ahí los quería llevar.
Si yo no diagnostico a tiempo, no manejo adecuadamente, no me doy cuenta de que mi paciente tiene apendicitis, se muere. Así de simple. Se muere. Entonces yo no entiendo, muchachos, yo no entiendo por qué diablos no van a la clase. Porque aquí tengo la lista que me envió el doctor Saavedra. A propósito, yo les digo, no se engañen, yo no voy a andar persiguiendo a nadie, no voy a andar persiguiendo a nadie. Usted está en la universidad. Está en la universidad, muchachos, no está en el colegio. Yo no voy a andar persiguiendo a nadie. Nunca lo he hecho. Desde que entré a esta universidad hace 5 años. Nunca he perseguido a nadie. Nunca. Y no lo voy a hacer ahora. Pero yo no entiendo por qué entra, aquí está la lista, aquí, es que nosotros guardamos la lista de la asistencia de clase, que no estamos persiguiendo a nadie, pues así es, pero pues la universidad nos exige un requisito y es que guardemos la lista. Pero yo no entiendo por qué no van a clase. Porque yo entiendo que es un cambio de clase y que un cambio de fecha, lo entiendo perfecto. Lo entiendo perfecto. Pero si no pueden, no hay problema. Muchachos, no hay ningún problema. Si ustedes no pueden, vemos qué hacemos. Si yo veo que solo 20 y tantas personas pueden ir a una clase, pues les pongo otra fecha. Pero avísenme, por favor. Los delegados del Seba y Martín han hecho un trabajo increíble, y antes la aclaro en La Serena, han hecho un trabajo increíble. Para mí, excesivo. O sea, de hecho, Martín y Sebastián se han encargado incluso casi de problemas personales que no deberían estar resolviendo. No deberían estar resolviendo, pero se han encargado casi de cada situación personal que ustedes han tenido. Pero muchachos, no puede ser que hayan 20 y tantas personas en una clase en donde deberían haber el doble. Y hoy hay 33, no sé dónde está el resto. No sé dónde está el resto. Díganme, por favor, dónde está el resto de sus compañeros y por qué no avisan que no van a venir. Porque una de las normas del juego que les dijimos para partir antes de partir este curso de cirugía es que deben estar en las clases. Y si no están en las clases, muchachos, si no están en las clases, avisen, por favor. Avisen, por favor. Y vemos qué hacemos y vemos cómo solucionamos. Y vemos cómo solucionamos. Pero no puede ser que no avisen porque no están en clase, porque no van a venir, porque, muchachos, es que es fundamental que estén en las clases. No es lo mismo ni leer la presentación, ni que un compañero les cuente, ni siquiera ver la grabación, ni siquiera si grabáramos y publicáramos esta grabación, o sea, bueno, las grabamos, pero si ni siquiera si las publicáramos, de hecho voy a poner grabar siempre siendo... Ni siquiera eso, digamos que suplanta el estar en clase. ¿Por qué? Porque ustedes en la clase pueden aclarar sus dudas. Entonces yo les voy a pedir, Martín y Sebastián, y a todos, que si usted tiene un problema para venir a clase, me avise. No tienen que mandar a decir con Martín y Sebastián. Me puede escribir directamente a mí. No hay ningún problema. Me pueden escribir directamente a mí. No hay ningún problema. Pero necesito saber por qué no vienen a clase y antes de que la clase suceda. Es decir, si usted no va a ir a la clase de mañana, si es que mañana hay clase, entonces usted avisa, doctor, no puedo estar en clase, porque no tengo internet, porque no tengo energía, porque mi perro está enfermo, por la razón que sea. Pero necesito saber. Yo me comprometo, y en esto yo quiero ser muy claro con los estudiantes de La Serena. Yo no puedo, no voy a permitir tampoco que no nos conozcamos personalmente. Yo no puedo permitirlo. Es decir, yo tengo un compromiso con ustedes, no solo de que hagamos esto, sino que en algún momento nos reunamos a conocernos. Esto es súper importante. Con los de cuarto año Santiago, obviamente que lo vamos a hacer en algún momento, y con los de La Serena lo vamos a hacer. Yo voy a pedir a la universidad que nos lleven a La Serena a conocerlos, porque nuestro compromiso es de verdad real.
Y si la universidad dice que no nos puede llevar a La Serena a conocerlo, nosotros vamos a decir, yo tengo que pagar un pasaje yo de mi bolsillo para ir y pagar lo que sea que tenga que pagar. Bueno, tampoco debe ser tan costoso, la verdad. Si yo tengo que hacerlo, lo voy a hacer, pero nos vamos a reunir a conocernos personalmente. Y no habría cosa mejor que empezar a trabajar con los docentes de allá. Yo ya hablé con la doctora Yasmín García, que es la encargada de la OFEM, hablé con el doctor, con nuestro director de carrera, el doctor Hermansen, y le dije que nosotros encantados de trabajar con los docentes de allá, encantados, yo feliz. No nos hemos podido reunir por una cosa de tiempos, pero feliz de verdad de estar aportando al que funcione, que sea mejor. Y si los de La Serena quieren aportar para que funcione también acá, está perfecto. Ya, discúlpenme la cantaleta, discúlpenme el tema, pero es que de verdad que me preocupa mucho que no estén en clase. ¿De acuerdo? Así que por favor les pido, tómense esto muy en serio. Doctor, Si usted perdón, está... Sí, diga. yo a las 11 tengo lo quiero. Por si no terminamos antes, me voy a salir, por si acaso. Bueno, informen las cosas, déjenmelo en el WhatsApp, por favor. Ya. Pero por favor, ténganlo presente. Ya, vamos a partir para no perder más tiempo y empezar y que terminemos, ojalá pronto. Doctor, Bueno, vamos a hablar de patología orificial y pues la idea es también cerrar hoy el tema de hernias. Ojalá que alcancemos las dos. Si no, vamos a ir reprogramando y la idea es que hagamos al final todo, pero bueno, tenemos que irnos adaptando también. Yo no quiero transgredir su tiempo y tampoco quiero que estemos aquí hasta la 1 de la tarde. Así que vamos viendo cómo nos va con el tiempo. ¿De acuerdo? Este es un tema, patología orificial es un tema muy, muy importante porque resulta que patología orificial, si bien no es un tema que vaya a complejizar tanto a los pacientes, excepto hay una patología que es bien compleja y puede terminar incluso hasta en la muerte. Pero el resto de patologías orificiales, la verdad es que son patologías que en general, más que comprometer la vida, comprometen la calidad de vida de los pacientes. Y la gente y los médicos en general, los médicos generales de las urgencias, de los médicos que abordan los pacientes en las consultas, en general le tienen un poco como de repudio y un poco como de menosprecio a estas patologías, más que porque no puedan manejarlas, más bien por desconocimiento de las mismas. ¿Sí? Porque la verdad es que la mayoría de manejos de la patología o de las patologías orificiales tienen un buen desenlace si yo le doy buena orientación médica al paciente. Por supuesto, algunas requieren manejos quirúrgicos también, y es ahí cuando el médico tiene que saber cuándo debe remitir o derivar al paciente al cirujano o al coloproctólogo. Pero en general, el manejo médico, solo el manejo médico, pues hace que el paciente mejore su calidad de vida y ande bien con esto. Así que vamos a partir un poco con este tema. Bueno, ojalá pronto podamos estar así de nuevo. Y hemos puesto esta foto porque esto tiene mucho que ver, estas patologías tienen mucho que ver sobre varias cosas, varios factores. Un factor hereditario, familiar, pero el factor hereditario o familiar cobra importancia sobre todo con los hábitos de alimentación y los factores de riesgo que le vamos poniendo en nuestra vida a las diferentes patologías. Factores de riesgo como el tabaquismo, yo espero que ninguno de ustedes sea tabáquico, y si es tabáquico, si alguno de ustedes fuma, pues quiero decirle que está en un escenario devastador en el que está expuesto y tiene un factor de riesgo para cualquier cantidad de patologías. Yo creo que es la acción fumar, y es, ojo con este concepto, muchachos, y guárdenselo en la cabeza porque esto les va a servir muchísimo para la atención de sus pacientes después, para educar a sus pacientes. Fumar es la acción más autolesiva que existe. Repito, fumar
es la acción más autolesiva que existe. Yo no creo que haya algo peor. No creo. Y fumar es tan autolesivo porque desencadena una serie de situaciones en su organismo que lo termina enfermando desde todos los puntos de vista que usted se imagine. Factores de riesgo o factores situacionales o factores patológicos que van desde la afección psiquiátrica, porque generan un ciclo vicioso ansioso, hasta cosas tan complejas como el cáncer. Y entre medio, entre lo psiquiátrico, sin decir que una cosa sea más importante que otra, pero entre lo psiquiátrico y el cáncer, usted encuentra cualquier cosa que se le ocurra. Cualquier patología, tome usted cualquier patología que quiera. Abra el Harrison, el Schwartz y cualquier libro de medicina. Abra al azar, ábralo en cualquier página. Y cualquier patología que encuentre, mire cómo la mayoría que va a encontrar, probablemente no todas, pero la mayoría tiene como factor de riesgo fumar. Entonces, si usted, entre las patologías psiquiátricas, psicológicas que producen el fumar, hasta el cáncer, usted de ahí tiene un rango, cualquier cosa afecta el cigarrillo. Hasta desde impotencia sexual hasta hemorroides. Puede terminar hasta con el culito enfermo por fumar. Imagínense a lo que podemos llegar. Entonces, ojo, porque la mayoría de estas enfermedades que vamos a hablar hoy tienen un componente de alimentación y de factores de riesgo que debemos aprender a manejar en los pacientes. Es decir, que tenemos que aprender a educar para que le mejoremos la calidad de vida a los pacientes. Pregunta. Esta pregunta, yo espero no estar cometiendo un error con esta pregunta, pero bueno, vamos, ahí me la voy a jugar. De esta sala, sabemos, en esta sala hay 33 personas. 33 personas, no sé dónde está el resto, insisto. Que de verdad, pero otro paréntesis, muchachos, es que no hay cosa más triste, para mí no hay cosa que sea más triste que no vengan a la clase. Eso para mí me desmotiva, pero tremendamente. Pueden incluso, si quieren todos reprobar las pruebas, que yo las vuelvo a hacer. No hay ningún problema, yo las vuelvo a hacer. Si hay que volver a hacer todas las pruebas, las vuelvo a hacer. Pero eso no me desmotiva, al contrario, eso me motiva porque algo estamos haciendo mal, revisamos. Pero no hay cosa que me desmotive más que no vengan a las clases. Eso sí, para mí siempre ha sido la cosa más desmotivante. Pero bueno, ya cierro paréntesis. Bueno, de esta sala, 33, donde hay 33 personas, ¿qué porcentaje? Iba a preguntar que quién tiene hemorroides, pero prefiero cambiar la pregunta para no lesionar a nadie. Pero ¿qué porcentaje de personas en esta sala tienen hemorroides? ¿Qué porcentaje de personas o de esta población cerrada, no llamamos población, de este grupo, de esta cohorte, tienen hemorroides? ¿Qué porcentaje podrían tener hemorroides? ¿Alguien se juega con la respuesta? ¿Perdón? ¿Un 70%? Nailac dice 70%. ¿Quién da más, quién da menos? Depende, porque si usted se refiere como a la patología, porque las hemorroides están en todos. Ah, a ver, ¿cómo es eso? O sea, tú dices que el 100% tendríamos hemorroides. Sí, porque normalmente tenemos las hemorroides que son internas externas y internas, Pero como conjunto venoso. se define como venas inflamadas en el recto o el ano. O sea, Como plexo hemorroidal, yo creo que se refiere. Sí, plexo hemorroidal. A ver, muy bien, Nelson y Claudio. Nailac, no sé, ojo, porque entonces muy bien, porque Nailac dice, ojo, pero hay que hacer una claridad. Muy bien. Entonces, esto era una pregunta mañosita. Ojo, si yo les pregunto, ¿cuántos en esta sala tenemos hemorroides? Pues tendríamos que la respuesta correcta sería el 100%. Claudio y Nelson lo han aclarado. Muy bien, el 100% de personas en esta sala
tienen o tenemos hemorroides. Todos tenemos un plexo hemorroidal. Entonces, primer concepto. Hemorroides no es una enfermedad ni una patología. Hemorroides es un plexo. Y si yo les preguntara, ¿es un plexo arterial o es un plexo venoso? Claudio ya lo dijo por ahí. ¿Quién me ayuda? Venoso. Venoso. Muy bien, es un plexo venoso. Las hemorroides son un plexo venoso, son una malla de venas enlazadas que están en la región anorrectal. El primer concepto es la patología hemorroidal. La patología hemorroidal es la afección o la alteración en la circulación de este plexo. Muy bien, ya tenemos el primer concepto entonces. Ahí está, muchachos, la circulación hemorroidal. Miren que es muy simple, por eso y les decía que el plexo hemorroidal es un plexo que se ubica en la región anorrectal. ¿Sí? Entonces, esta circulación hemorroidal tiene, ya lo decía Nelson, un plexo hemorroidal externo, un plexo hemorroidal interno, y toda esta circulación hemorroidal, que miren que tiene una dupla, es decir, hay un plexos hemorroidales internos, no es uno, son varios, y hay plexos hemorroidales externos, y no es uno, son varios. Y este plexo hemorroidal está comunicado y drena, estos plexos hemorroidales drenan a las venas hemorroidales. Entonces, la primera cosa que hay que distinguir es que hay unos plexos venosos y hay unas venas hemorroidales. La patología hemorroidal, en general, afecta ¿a quién? ¿A los plexos o a las venas? ¿A las venas? Con más frecuencia. ¿Quién me ayuda? Mayla dice a las venas, ¿alguien tiene otra respuesta? A los plexos, creo yo. Bueno, muy bien. Pues aquí no hay mucho que decir, si no es uno es el otro. Muy bien. Naila, más a los plexos venosos. ¿Estamos? Ya. Entonces, la afección de los plexos hemorroidales externos, muchachos, me produce algo que conocemos como hemorroides externas. ¿Estamos? O que se comenta como hemorroides externas. Y ojo porque aquí digamos que uno podría jugar un poco con las palabras. Técnicamente no está bien dicho tener hemorroides externos porque de alguna manera todos tenemos un plexo hemorroidal externo, pero en el argot médico frecuente, cuando ese plexo hemorroidal externo es visible, está teniendo síntomas, decimos que el paciente tiene hemorroides externas. Técnicamente eso no debería estar bien. Deberíamos decir, sí, dime, repito porque se cortó. Sí. Sí, por favor. Entonces, técnicamente no estaría bien dicho decir que un paciente tiene hemorroides externas, porque todos tenemos un plexo hemorroidal externo. Pero en el argot médico del día a día, decimos que un paciente tiene hemorroides externas cuando tiene enfermo su plexo hemorroidal externo, cuando se hacen visibles o sintomáticas. Decimos que un paciente tiene hemorroides externas cuando el plexo hemorroidal externo es sintomático o es visible. Y lo mismo pasa con el plexo hemorroidal interno. Decimos que un paciente tiene hemorroides internas cuando el plexo hemorroidal interno es visible o sintomático. ¿Está claro el concepto? Y son estos plexos los que más se alteran. Ahí está, hay otra imagen. Ahí hay otra imagen.
Miren cómo se distribuye la circulación venosa en el ano recto. ¿Y a dónde va a drenar? Miren a dónde va a drenar. A las rectales, a la pudenda, a la ilíaca interna, a las ilíacas comunes, a la cava. Y miren que es una red. Por eso, y aquí quiero dejarles otro concepto importante. Miren que casi siempre, y esto tiene que ver con el tratamiento, Miren ustedes una cosa que es muy interesante con los sistemas venosos, que a mí en general, bueno, ustedes saben, creo que les he contado que me gusta mucho la cirugía vascular, de hecho es la subespecialidad que sigue ahora, que vamos a empezar cuando esto termine. Pero miren que hay una cosa muy interesante de la red vascular venosa en este caso. Y es un concepto que ustedes deben tener claro. Miren que la red vascular venosa no es única, es decir, no es como que yo tengo una vena y esa vena va por un camino único hacia algún lugar. El lugar hacia donde se dirigen todas las venas, o casi todas las venas del cuerpo, es a las cavas, ¿cierto? A las cavas. Del diafragma para abajo, casi todo va a la cava inferior, y del diafragma para arriba, casi todo el sistema venoso va a terminar en la cava superior. Más o menos, es como lo general. Pero obviamente eso puede variar un poco. Pero la circulación de la cabeza y el cuello, casi todo va a terminar en la cava superior. La circulación que es el tórax está como dividido, y el abdomen para abajo, casi todo va a drenar a la cava inferior. Entonces, las únicas venas como súper importantes son las cavas, ¿cierto? Son como las venas así que son, pero fundamentales. El resto de la red venosa, miren que está súper conectado, súper conectado. Entonces, ¿qué pasa si yo ligo una vena aquí? Si yo ligo esta vena aquí, esta venita que está, esta sangre que está entrando por aquí, están viendo mi cursor, ¿cierto? Sí. Sí, se ve. Ok, entonces si yo traigo sangre por aquí y se va hacia acá, hacia la pudenda interna, si yo voy por acá, y yo después por alguna razón ligo esta vena, ligo la rectal inferior, ¿para dónde se va a ir esta sangre? Pues se va por acá, fácil, se va por acá. Entonces se va por acá y se va hacia acá, mira, hacia la rectal superior. Y si yo ligo la rectal superior, pues fácil, se va por acá. Es decir, la sangre siempre encuentra camino de vuelta, siempre. Y por eso las venas se pueden ligar sin problema alguno. Casi todas las venas se pueden ligar. Casi todas las venas yo las puedo ligar, amarrar y cortar, seccionar. Yo quiero que se pulan mucho con el lenguaje médico. Entonces yo puedo ligar, que sería amarrarlas, ligarlas. No se dice nunca amarrar una vena, se dice ligar una vena. Y la puedo cortar, que la mejor palabra sería seccionar. Entonces yo puedo ligar y seccionar venas sin problema, que la sangre siempre encuentra camino. Es decir, yo puedo dejar a un paciente sin plexo hemorroidal externo, seguro que sí. Y ese es el concepto. Buscando un poco o dirigiéndome ya hacia el tratamiento que ya vamos a hablar de. Entonces ahí está, muchachos. Les decía yo, cuando los plexos hemorroidales externos se enferman o se vuelven visibles, pues a eso le llamamos hemorroide externa. Y cuando los plexos hemorroidales internos se vuelven visibles o sintomáticos, los llamamos hemorroide interna. ¿Estamos? Yo digo, entre comillas, mal llamado, pues así están todos los libros, pero yo digo mal llamado porque pues todos tenemos hemorroides externas, en un plexo hemorroidal externo todos tenemos un plexo hemorroidal interno. Pero en general así lo llamamos. Cuando es visible o sintomático lo llamamos hemorroide externa, cuando es visible o sintomático adentro lo llamamos hemorroide interna. ¿Está claro? Ok. Miren ustedes que yo les dije, no hay un solo plexo hemorroidal. ¿Sí? No hay un solo plexo hemorroidal. Hay un anterior derecho, un posterior derecho, un lateral izquierdo y unas hemorroides accesorias. ¿Estamos? Miren que es un conjunto de plexos. Y por eso es que cuando uno ve un ano con
enfermedad hemorroidal avanzada, pues mire que ve como una flor. Pues yo no sé si se puede poner, si se puede imaginar una flor en el ano, pero pues miren, se ve como una flor ahí, una cosa medio desfloripada, porque esto, imagínense, el plexo hemorroidal anterior derecho dilatado y visible, el posterior derecho dilatado y visible, lateral izquierdo dilatado y visible, pues eso se ve como una cosa ahí de tejido, una sobra de tejido increíble. ¿Vamos? Ok, entonces, ¿cómo se produce esto? ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo se produce esto? Bueno, pues silencio a esto, espérenme un segundo, vamos a cerrar esto, para que no nos interrumpa. Entonces, ¿cómo se produce esto, muchachos? ¿Cuál es la fisiopatología? Es decir, ¿por qué se enferma? Ya vimos que si se enferma se vuelve visible o produce síntomas y que eso ya sabemos dónde está, cómo se ve. Pero entonces, ¿por qué se produce eso? Entonces, hay diferentes situaciones que pueden llevar a la producción de esta dilatación de las venas hemorroidales. Y entre ello está el más importante, probablemente el más importante, el que con mayor frecuencia altera la situación, pues es el hábito intestinal. Las heces duras, la constipación, produce hiperpresión venosa, aumento de la presión en los paquetes hemorroidales, y eso produce finalmente dilatación. Acuérdense, y esto es muy importante, acuérdense que, esto lo vamos a profundizar más en el segundo semestre, pero acuérdense que las arterias tienen una capa muscular firme que le da firmeza a las arterias, ¿sí? Por eso es raro que una arteria se enferme dilatándose. Existen los aneurismas, que son las dilataciones arteriales, pero digamos que lo frecuente de la arteria, la patología más frecuente de la arteria no es que se dilate, lo más frecuente es que se endurece, ¿sí? ¿Por qué es lo más frecuente? ¿Por qué las arterias con frecuencia no se dilatan? Pues porque tiene una capa interna muscular que le da firmeza, ¿sí? Entonces el problema de las arterias no es que se dilaten, aunque pueden producirse aneurismas, repito, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que se endurecen. Por eso nos morimos los seres humanos, de hecho. Lo que no le pasa a la vena, porque es que la vena no tiene esa capa muscular, la vena es fofa, flácida. Entonces, como la vena es fofa y flácida, entonces la vena sí se dilata con facilidad, porque no tiene esa capa muscular. Entonces, el aumento de la presión en la vena produce dilatación de la misma, y es ahí cuando se producen las varices en las piernas o las hemorroides en el culito. ¿Estamos? ¿Claro? Ok. Sí, Hagan así con la cosita para yo saber que están. Sí. Porque eso. Muy bien. Entonces, esa es la razón más importante. Obviamente, aquí hay un componente. Gracias, Sofía, por la manito. Hay un componente también de tejido conectivo, porque no solo pasa de que la vena se dilata, sino que si yo tengo el tejido conectivo que amarra esa venita, ese tejido conectivo que está alrededor de la venita, que es fallocito, que es un tejido pobre en colágeno, ¿cierto? Porque por mi alimentación, por mi herencia. Entonces también eso facilita que esa hiperpresión pues dilate esas venas con mayor facilidad. Estamos hablando de cosas muy finas, de histopatología, de cambios histológicos, del tejido conectivo, del colágeno. Pero lo más frecuente no es eso, sino que incluso lo más frecuente es que yo tenga hiperpresión, aumento de la presión por constipación, por heces duras, por la fuerza que tengo que meterle a el acto de defecar, ¿cierto? Esos pacientes que se pasan horas y horas en el baño tratando de defecar, pues terminan con este tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, se aumenta la presión en el plexo y esto al final produce dilatación, inicialmente crecimiento de estas venitas, pero después se crecen tanto, se colapsan y se crecen tanto que se terminan prolapsando, es decir, terminan saliendo, las hemorroides internas terminan saliendo a través del ano,
Y las hemorroides externas pues terminan dilatándose, como no tienen para dónde salir, pues ya están afuera, pues terminan ahí, ¿cierto? Un tejido ahí como fofo colgando en el ano, ¿sí? Entonces ahí está. ¿Cómo se puede presentar? ¿Cómo se puede presentar esto? ¿Cómo se puede presentar la patología hemorroidal? Pues uno, el paciente siente que hay un tejido que le cuelga, ¿sí? Que le prolapsa, que prolapsa a través del ano, que las hemorroides internas salen a través del ano, o las hemorroides externas se toca y siente como un tejido que le sobra. O se complica, ¿sí? O se complica. El paciente no se da cuenta que le cuelga un tejido o que tiene hemorroides hasta que se complica. Y vamos a ver cuáles son esas complicaciones. Entre ellas, una de las más importantes que quiero que hoy aprendan es la trombosis hemorroide. Esto lo puse aquí no para que les dé hambre, sino porque el factor probablemente más importante a tratar cuando yo tengo un paciente con hemorroides es su alimentación. Yo creo que les he hablado ya de lo importante de nutrirnos. Yo les incluso creo que les dije, la medicina del futuro está en la nutrición, porque la nutrición es lo que nos enferma o nos salva. Entonces, la nutrición es el factor a modificar más importante en mi paciente, porque es la nutrición lo que yo puedo modificar fácilmente para que esto no, es decir, cómo modificar este efecto de heces duras, de constipación, de hábito intestinal prolongado, pues con la nutrición, muchachos. El aumento de fibra y agua en la dieta es probablemente la medida más importante que debo estimular en el paciente para que pueda ir y sentarse al baño tranquilo, que no se demore 1 hora en el baño, ¿sí? Yo tengo que decirle a mi paciente, oiga, usted no, el water no es para, antes era para leer las revistas, antes habían los water, en los baños incluso de la casa o públicos, habían revistas para que la gente se sentara a leerlas. Ahora pues ya no, la gente entra con el celular. Pero el water no es el momento de revisar el Twitter, el Instagram, el Facebook. Bueno, usted no ven Facebook, bueno, yo tampoco casi, pero el Instagram, el Twitter o el TikTok, no es para sentarse a eso. El water es para sentarse, me perdonan la expresión, muchachos, para sentarse a hacer caquita. Iba a decir otra cosa, pero mejor. Estoy siendo grabado, entonces mejor. Pues para sentarse a hacer caquita. Para eso es el water, para nada más. Y ese evento del día no debe durar 1 hora, ni 2. Hay gente que está en el baño horas y eso no se lo pueden permitir, porque eso lo único que hace es enfermarlo a futuro. ¿De acuerdo? Entonces, aumento de aumento de la fibra en la dieta, aumento del agua. ¿Y cómo se manifiesta esto? Es decir, el paciente, ¿cómo se da cuenta que tiene hemorroides? Porque al principio de la enfermedad, cuando las venitas empiezan solo a dilatar, pues el paciente probablemente ni se da cuenta. Pero, ¿cómo me doy cuenta yo que tengo enfermedad hemorroidal? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo se da cuenta el paciente y por qué consulta? ¿Quién me ayuda? Ya les he dado algunas pistas, pero ¿por qué consulta? Por rectorragia. Por rectorragia. Muy bien, muy bien. Por sangrado en las deposiciones, por rectorragia o hematoquesia, ¿cierto? Por eso consulta al paciente. Yo esta foto me da un poco de desagrado, no sé qué hace este señor que se limpió el culito y tiene el confort en la mano todavía, no sé qué hace con él en la mano así como poniéndolo, pero la puse ahí para que lo sepan porque es una de las causas más importantes de consulta o con mayor, de todas las patologías anorrectales, probablemente la razón por la que más consultan los pacientes al médico es por el sangrado. ¿Y por qué consultan? Pues porque se mueren del susto. ¿Son dolorosas o no? ¿Perdón? ¿Son dolorosas? ¿Las hemorroides? Sí. Ya, usted me va a contestar eso, Nailán, en un par de minutos.
Entonces, la razón más importante por la que consultan es esto, muchachos, el sangrado. Porque incluso yo he visto pacientes que se aguantan el dolor hasta el último momento, hasta que si a un paciente le duele el culito, se lo aguanta hasta que ya no da más. Generalmente un paciente que tiene proctalgia o que le duele el ano, se la aguanta hasta que no da más. Y los pacientes, cuando consultan por proctalgia, consultan generalmente el segundo, tercer o cuarto día. ¿Por qué? Porque no quieren, porque es una parte que produce en general, en la mayoría de pacientes, temor, pero sobre el temor, mucho pudor, y lo consideran como una zona demasiado íntima que ojalá nadie toque, ¿cierto? Entonces, como eso pasa en los pacientes, generalmente la consulta por dolor es tardía. La consulta porque algo se le sale por el culito es tardía, pero sangran y ahí se van al tiro, porque se mueren del susto, ¿sí? Y quiero que aquí veamos una cosa importante y es un mensaje que es súper potente, muchachos. Es un mensaje que es súper potente, súper potente. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de rectorragia? Yo les voy a dar uno, que es fácil. Las hemorroides o la patología hemorroidal puede sangrar. Eso es un diagnóstico diferencial. Ya les dije uno, díganme otros. Fisura anal. Puede ser enfermedad inflamatoria intestinal. Hemorragia digestiva. Bien, entonces miren. Entonces la Hemorragia Anal. pueden sangrar, pueden producir hematoquesia ahí, o rectorragia. ¿Qué más? El absceso perineal. Enfermedad inflamatoria intestinal, alguien lo dijo, muy bien. Martín, ¿qué Hemorragia dijo? digestiva baja, Crohn. El Neoplasia. absceso perineal. El absceso, más o menos, ya vamos a ahora en un ratito vamos a hablar del absceso, entonces le cuento, pero puede ser, pero más raro, porque lo que pasa es que en el absceso sale pus, puede salir un poco de sangre así también, pero más raro. No es el debut del absceso, pero digamos que puede ser pensado también un poco como diagnóstico diferencial. ¿Qué más? Colitis actínica. Colitis actínica o rectitis actínica, bien, sí, también, bien. Fisura anal. Alguien dijo hemorragia digestiva baja. Bueno, ese es el conjunto, ¿no? Si un paciente tiene rectorragia, pues tiene una hemorragia digestiva baja y hay que buscar los diagnósticos diferenciales. Zaida. Fisura anal. La fisura, sí, ya lo dijeron por ahí. Bien, sí. Puede ser. ¿Qué más? doctor. Falta uno que no sé si lo dijeron. Pucha, no escuché, me parece escucharlo, pero no estoy seguro. Voy a decir los que tenemos hasta ahora. Hemorroides, las colitis y la rectitis. La fisura, sí, puede ser que presente un mini sangrado ahí. Dijeron enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, hasta ahí. Llevamos eso. Si alguien dijo otra cosa, repítalo. Una neoplasia del colon, igual. Muy bien, Michael. Muy bien. Michael lo dijo, ¿cierto? Sí. Una neoplasia. Una neoplasia. Bueno, la enfermedad de Crohn que está dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales. En la enfermedad inflamatoria intestinal tenemos las colitis, la colitis ulcerosa, ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Esa es enfermedad inflamatoria intestinal. Pero bien, las neoplasias, los tumores, muchachos. Los tumores del ano recto, los tumores del colon izquierdo, pueden sangrar. Pueden debutar con sangrado. Los tumores. Muy importante. Muy importante. Entonces miren que el diagnóstico diferencial de un sangrado va desde la rectorragia hasta un tumor. ¿Y cuál es la diferencia? La historia clínica. La historia clínica le puede dar pistas. Si yo tengo un paciente que y las características del sangrado son muy importantes. Porque ¿cómo le va a decir? Y ojo con esto muchachos, concéntrense porque esto es muy importante. ¿Cómo le cuenta a uno la historia un paciente que está
sangrando por hemorroides y cómo le cuenta a uno la historia a un paciente que está sangrando por un tumor. ¿Cómo se la cuenta? Ojo, ojo que esto es muy importante. Entonces, yo voy a ser el paciente, yo les voy a contar, por favor, vamos a pedirle a alguien que esté por aquí que me interrogue y me pregunte. Vamos a Adrián. ¿Estás ahí? Adrián. ¿Aló? Hola. Hola, sí, estoy. ¿Estás? No te veo. ¿Quieres poner tu cámara, por favor? Sí, enseguida, dame un segundo. Que estoy con un poco como no presentable. Y ahora sí. ¿Me ve? Ya, te veo, perfecto. Ya, Adrián, yo soy el paciente, tú eres el doctor. ¿Cómo exploraría esta parte del sangrado? ¿Qué le preguntas? Bueno, Para tratar de identificar si es un sangrado hemorroidal o es un sangrado de tumor. una de las cosas que preguntaría sería el tipo de deposición. Bien, me gusta eso. Ok, ¿cómo preguntas eso? Dale, pregúntame. Así que, caballero, con este sangrado que ha estado teniendo, ¿cómo ha sido la caquita que le ha salido? ¿Media líquida, dura, seca? No, doctor, mire, yo en general me cuesta harto, sale muy dura y son como unas bolitas. Y me cuesta harto. No. Como caca como caca como caca usted conoce esto, como caca de ovejita, así la ha visto, que es como una redondita chica, así. Y dura, como si comiera pasto. Claro. Pero es que yo vine Claro, fue porque sangré, es que me salió sangre por la caca. lo otro sería, por ejemplo, si picara o el estado anímico del paciente, si ha estado cansado, con baja de peso, comiendo igual, más que nada como preguntando como en relación al síndrome consultivo y Bien, si se Adrián. esfuerza haciendo... Mire, le si se respondo. esfuerza haciendo... Yo me esfuerzo caleta. Me esfuerzo caleta. Le pongo todo, le pongo bueno, pero me cuesta harto, doctor. Harto. Me paso horas en el baño. ¿Y sabes qué? Baja de peso no he tenido. No he tenido baja de peso. No he tenido baja de peso, ni... ¿Qué me dijo el consum? ¿Qué? no, si estaba cansado. Si ha estado cansado. Pucha, yo siempre estoy cansado, pero ¿por qué tanta pega, doctor? Pero no, así como que esté bajo en ánimo, no. O sea, ahora estoy preocupado porque es que me salió sangre por el culo, pues, doctor, entonces me preocupa eso. Ya, sí. ¿Y la alimentación cómo ha estado? ¿Ha estado tomando agua, comiendo ensalada, verduras, frutas? No, a mí no me gusta la ensalada, yo como pura carne. Yo soy más bien carnívoro. Y harta harina también, porque como yo trabajo yo soy camionero, entonces yo viajo de una ciudad a otra, entonces tú sabes que de camino no hay nada sano, pues, entonces no hay nada ensalada ni nada de esas cosas. Entonces yo como pura carne con papa. No sé qué más se me puede ocurrir preguntar. Todo con papa. Yo fui sangrado, me dio sangramiento por el culito. Usted sabe cómo, que eso es lo que me tiene preocupado, oiga. Ayúdeme. Ya, Víctor Sierra, ayúdele. ¿Qué más preguntaría? Ayúdele, Adrián. Si ha tenido sensación de pesadez cuando va a sentarse, en general. Pesadez como, doctor. No le entiendo la pregunta. Pesadez como una sensación como de un volumen distinto, algo que le pesa al momento de sentarse en el trasero.
Chuda, no, doctor, eso no me ha pasado. Que sienta como que tengo algo en el trasero, no. ¿Quién da más? Ayúdenme, por favor. Mire que estoy sangrando por el culito, Cristóbal. Oneto. ¿Puede El color ser de la preguntar sangre, en el tiempo? color de la sangre. ¿Esa sangre cómo es? Bien, bien, muchachos. Ya ahí vamos, nos vamos entendiendo. Bien, el color de la sangre. ¿Cómo es esa sangre? ¿Es una sangre envejecida como vino o es una sangre roja, rutilante o fresca? ¿Cierto? Una sangre brillante. Eso es muy importante, ¿ah? Es muy importante. Y esto es muy importante por lo siguiente. ¿Cómo es la sangre venosa? Más oscura. Como de vino. Oscura, es una sangre como el vino. ¿Cierto? Es una sangre color vino. Para los pacientes me preguntan, ¿cuál es su sangre? ¿Sangre color vino? ¿Con una sangre más oscura? ¿Color vino? Ya, perfecto. Eso sería venoso. ¿Y cómo es la sangre arterial? Brillante. Roja, brillante. Esto es importante, muchachos, porque esto no es una regla, ojo, no es una regla, y ya vamos a ver en qué va a terminar esta historia. Yo les voy a dar un concepto que es muy importante, pero más allá de eso, yo tengo un paciente, si yo tengo un paciente que tiene sangre como el vino, sangre como envejecida como el vino, oscura, pues más probable que sean de las venas. ¿Y qué puede ser más probable? Patología hemorroidal. Pero si yo tengo una sangre roja, brillante, rutilante, brilla, que parece arterial, muy probablemente es sangre que viene, acuérdense que los tumores tienen génesis o formación de nuevos vasos. Los tumores se llenan de pequeñas arterias que lo nutren. Y es por eso que cuando se rompe un vasito de un tumor, la mayoría de veces es un vasito arterial y sale sangre roja brillante. ¿De acuerdo? Entonces, ojo porque no es como, y esto no es patognomónico, no es que si yo tengo sangre roja brillante, entonces es lo que decía el paciente, usted lo que tiene más probable es un tumor. No. Pero sí me va orientando un poco mentalmente hacia una cosa o hacia otra. Bien, ¿cómo es la sangre? Eso es importante. ¿Qué más? ¿Qué más preguntarían? Hay una cosa muy importante. Tiene que tener Tiempo del sangrado. Bien, ¿cuánto tiempo si se autolimitó, sangró harto? Muy bien, eso también me orienta. El sangrado venoso ¿La sangre de está las por hemorroides. superficial o está integrada en la heces? Casi siempre, perdóname un segundo, casi siempre la sangre venosa se autolimita mutuamente, ¿sí? La sangre que viene de un divertículo, que viene de un tumor. Doc, no se escuchó. Pueden sangrar mucho más y es mucho más. Doctor, se le cortó. Muy bien, ¿qué más? Doctor, se le cortó. Se cortó. ¿Se le cortó? Escucha, ¿Puede se le repetir los cortó, últimos perdón, 30 no. segundos que habló, por favor? Porque se escuchó muy cortado. Ya, ¿desde cuándo no se escuchó? Desde que dije buenos días. Desde que empezó a dar la No. última explicación. Ya, gracias Martín. Entonces, ya se me olvidó que dije, pero bueno, retomemos. Si yo tengo un paciente, en general el sangrado venoso se autolimita muy rápidamente, para solito muy rápido. El sangrado arterial es más difícil de parar, o el sangrado, no lo llamamos arterial, el sangrado del tumor, de los tumores, o el sangrado diverticular, de los divertículos que también pueden sangrar. En general es un sangrado que es más profuso, ¿sí? No es un episodio, sino que como que sangra y sangra por un rato, el paciente se asusta mucho. En la enfermedad inflamatoria intestinal, como que también es permanente, es casi, incluso se puede volver crónico, como que sale con las heces, hay un poco de hematoquesia, sale combinado con las heces, ¿sí? Y lo otro, ya para cerrar el concepto, para no seguirles preguntando, ya para cerrar el concepto, ojo con esto, el sangrado hemorroidal generalmente se produce porque el paso de la deposición, el paso del material fecal
va comprimiendo la vena, va comprimiendo el paquetito, esta bolsita de venosa, la va comprimiendo hasta que ¡pum!, la rompe. Y cuando la rompe, la bolsa hemorroidal generalmente explota, estalla. ¡Pah! Estalla. Es como un estallido venoso. Chiquitito, son pequeños orificios, pero chiquititos y estallan. Entonces, ¿cómo se produce el sangrado? El paciente que dice, si yo estallo una vena... ¿Y el water quedó salpicado con sangre? Exactamente. Que el water se salpicó de sangre. ¿Sí? A veces pasa, y esto, por eso todo esto es como solo para orientarse, muchachos, solo para orientarse. A veces pasa que sale como un chorrito, pero es menos frecuente, generalmente, y sobre todo si es hemorroide externa, estalla la cuestión. El paciente dice, quedó todo manchado con gotas de sangre. Pero pues hay un chorrito, y eso puede ser que viene de una hemorroide interna o de algo que está sangrando adentro. ¿Sí? El paciente defecó y sangró. Y lo otro, muchachos, es cuándo sangra. El paciente sangra antes de tener su deposición, en medio de o después de. ¿Sí? Y eso también tiene que ver con qué está originando el sangrado. Ya. Entonces, uno tiene que preguntar todo eso tiene que consignarlo. Pero, ojo, porque aquí viene el mensaje que quiero entregarles. El mensaje que quiero entregarles. Todo paciente que sangra, todo paciente que tiene rectorragia o hematoquesia, necesita en algún momento de su vida una colonoscopia, un estudio colonoscópico. Todo paciente que sangra, que tiene rectorragia, que tiene una hemorragia digestiva baja en el fondo, necesita un estudio colonoscópico en algún momento de su vida. Tenemos una paciente de 28 años, hospitalizada en el hospital militar por cáncer de colon metastásico terminal, y no le podemos hacer absolutamente nada, porque su diagnóstico fue tardío. Le pillamos tarde el tumor. Se lo pillamos cuando ya no hay nada que hacer. Por eso, 28 años, muchachos, porque el cáncer de colon, obviamente que a la medida que va aumentando la edad, pues es más frecuente. Pero eso no quiere decir que yo no pueda tener cáncer de colon en pacientes jóvenes. Por supuesto que sí, y son de hecho cánceres mucho más agresivos. Entonces, hay que pillarlo a tiempo. Por eso, todo paciente que sangra por la cola, todo paciente que tiene rectorragia, hematoquesia, hemorragia digestiva baja, tiene que tener en algún momento de su vida un estudio colonoscópico. No es urgente, casi nunca es urgente. Casi nunca es urgente. Es decir, no tengo que decirle, hágaselo ahora, así como con la hemorragia digestiva alta, que sí se vuelve una urgencia, una emergencia, de hecho, en algunos casos. Aquí no. Aquí el estudio puede ser diferido. Yo le puedo decir, mire, esto lo más probable es que sea por un hemorroide que se rompió, pero yo necesito que usted en algún momento se haga esta colonoscopia, pues en 2 semanas, un mes, usted tenga tiempo, pero debe hacerlo. ¿Estamos? ¿Está claro el concepto? ¿Está claro el concepto? ¿Claro el concepto? Hagan así con la cabecita. Martín, haga así. Sí. Así. Doctor, una pregunta. ¿Cuánto es el plazo máximo para hacer la colonoscopia? No hay un plazo establecido por evidencia médica, digamos. Lo ideal, que el paciente se haga el estudio en el próximo mes, en los próximos 30 días. Pero no hay una cosa, no es algo que tenga evidencia, digamos. Ahora, ojo, Martín, porque su pregunta es muy interesante. Ojo. Obviamente que esto depende. La mejor respuesta en medicina, cuando ustedes estén pasando visita, en sus rotaciones prácticas, siempre que les pregunten algo, la mejor respuesta siempre es depende. Y mientras que usted dice depende, va pensando la respuesta para el profe. Depende.
Obviamente, Martín, ¿de qué depende? De su paciente. ¿Sí? Por ahí el doctor Pinto me estuvo preguntando, venga, ¿usted perdió peso? ¿Usted tiene síntomas de anemia? ¿Usted tiene un síndrome consultivo? Porque si es así, pues Martín, la primera causa probablemente ¿cuál va a ser? ¿Cáncer de colon? Un cáncer de colon. Muy probable. Yo veo un paciente que ha bajado de peso, 10 kilos en el último mes, ha estado sangrando varias veces, se ha consumido, su masa muscular está consumida, no tiene apetito, tiene síntomas de anemia. Muchachos, la posibilidad más importante es que tenga un cáncer. Entonces, esa colonoscopia se vuelve no urgente, se vuelve prioritaria. Ojalá se la haga la próxima semana. ¿Sí? Pero, al contrario, es un paciente joven, sin antecedentes, sin ningún síntoma previo, que tiene un poco de constipación. Ojo, porque la constipación también es un síntoma de cáncer. O sea, la constipación no que es crónica, sino más bien esta constipación que se instaura de un minuto para otro, que empieza a aparecer, que el paciente antes iba una vez al baño a hacer caquita y ahora está, una vez al día, perdón, a hacer caquita y ahora está yendo una vez cada 3 semanas. Ese cambio es una alarma, pero en general, digamos, así como el Martín todos los viernes, se va a carretear. Se corta. Y, a ver, hagamos una cosa, esto no me gusta, esto que voy a hacer no me gusta, pero lo vamos a tener que hacer. Apaguen las cámaras, muchachos, para que a ver si así se establece un poquito más, si los... Doctor. No me gusta mucho que apaguen las cámaras. Adrián, ¿está bien? No, está ahí. ¿Se desmayó? Ah, no, está bien, sí. Muy bien. Ya, entonces apaguemos las cámaras. Yo esto saben que no me gusta verlos ahí para saber que están atentos, pero bueno, hagámoslo así para ver si se establece un poquito mejor la conexión. Bueno, para no sobrecargarla. Bueno, entonces les decía, si un paciente joven, sin factores de riesgo, etcétera, etcétera, ya, listo. Y estuvo carreteando anoche, tomó alcohol, comió ají, que son irritantes. Acuérdense que si pica la entrada, pica la salida. Eso dicen los mexicanos. Entonces, cualquier cosa que irrite el tejido hemorroidal, puede producir síntomas. El paciente puede sangrar, puede tener un poco de dolor, ¿sí? Entonces, si un paciente joven, Martín, probablemente yo puedo decir, mire, ¿sabe qué? Tómese la colonoscopia el próximo mes. No hay ningún apuro. Pero hágalo. Pero no hay apuro. Pero si un paciente con síntomas, con síntomas de síndrome consultivo, pues ojo, por favor hágase la próxima semana. ¿Se entiende, Martín, la diferencia ahí como esquemática de manejo, de diagnóstico, de enfoque diagnóstico? Sí, doctor, entonces mientras más sea joven, mayor va a ser la probabilidad de que sea un sangrado hemorroidal, y cuando sea más añoso, mayor va a ser la probabilidad de que sea un cáncer. A ver, ojo, no es solo la edad, es toda la historia que te cuenta el paciente. Obviamente la edad es un aspecto importante, pero no es solo la edad, es toda la historia que te cuenta el paciente. Porque si viene un paciente joven, con síntomas de anemia, con pérdida de peso, con todos los síntomas de cáncer, pues la edad da lo mismo. Claro. ¿Se entiende? Ok. ¿Doctor? Diga. ¿Hay que hacerles tacto rectal? El examen físico, ya vamos a ir acá, de hecho, ya justo íbamos a entrar en eso, pero qué bueno que pregunta. El examen físico del ano recto siempre incluye un tacto rectal. Es decir, si usted un día tiene que ir al coloproctólogo, el tacto rectal va sí o sí. Va sí o sí. Así que váyase preparado. Porque hace parte del examen del ano recto. ¿Sí? Doctor. Cristóbal, diga.
¿Cómo le digo al paciente que yo le estoy solicitando una colonoscopia porque estoy sospechando que tiene cáncer de colon? Ah, Cristóbal. ¿Quién preguntó, Cristóbal? Sí. Ya, buena pregunta. Buena pregunta. Y en esto yo creo que uno tiene que ser prudente, pero también sincero. ¿A qué me refiero? Yo siempre le digo a los estudiantes que rotan conmigo en el hospital, si uno tiene, ojo con esto, hallazgos de certeza de un tumor, es decir, por ejemplo, se hizo una colonoscopia a un paciente y tiene un tumor que parece un cáncer. Ya. Ese paciente debería saber eso, uno debería comunicárselo, porque tengo certeza de que ahí hay un tumor que parece un cáncer. ¿Sí? Pero yo también creo que uno no debe agregarle angustias a los pacientes hasta que no tiene esa certeza. Entonces, y aquí la respuesta, Cristóbal, otra vez es depende. Si yo tengo un paciente que es de muy bajo riesgo para un cáncer, tengo que decirle, yo lo que le digo a los pacientes es, mira, vamos a hacer de cuenta que ustedes son cada uno el paciente y yo soy el doctor que está pidiendo la columna. Entonces, lo que yo le digo a los pacientes es simple. Ok, tenemos algo que se llama hemorragia digestiva baja. ¿Qué significa eso en castellano? Que estás sangrando por la colita. Todo paciente, ojo con esto, todo paciente que sangra por la colita tiene que tener un estudio para saber cuál es exactamente la causa de esto. Y por eso es muy importante que te hagas una colonoscopia. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque esto puede ser algo muy nada, como una hemorroide sangrando, o puede ser una cosa tan grave como un tumor. Entonces, para que lo tengamos claro, te voy a pedir una colonoscopia. No se asuste, tranquilo, Cristóbal, Martín, Alejandro, Nailá, Sebastián, no se asusten. Esto, cuando yo menciono tumor, todo el mundo se asusta, no se asusten. No quiero decir que usted tenga un tumor, quiero decir es que puede ir de un lado a otro, puede ir desde una hemorroide hasta un tumor. Entonces, para salir de la duda, pedimos la colonoscopia. ¿Está claro? Entonces, aquí le estoy dando su orden, vaya y hágase su colono. Así, Cristóbal, tú le dijiste al paciente, o sea, no le dijiste, usted tiene cáncer, lo más probable, sino que le dijiste, le dejaste sembradito un poco la semilla de, oiga, esto hay que aclararlo, porque puede ser de una cosa leve hasta una cosa grave. No, hagamos la colono. ¿Sí? ¿Se entiende, Cristóbal? Doctor, gracias. Ok. Vamos, sigamos. Entonces, las hemorroides o la patología hemorroidal, pues es tan sintomática como el grado o su progresión. Miren que yo puedo tener hemorroides grado 1, hablando de hemorroides internas, puedo tener hemorroides grado 1, que son hemorroides solamente dilatadas, ¿sí? Estas hemorroides se diagnostican por colono, por colonoscopia. Sí, las veo cuando meto un colonoscopio, o porque sangraron, o etc. Grado 2, que tengo dilatación hemorroidal. Las hemorroides se prolapsan, salen por el ano, pero solitas vuelven y suben. El paciente que siente que algo sale, pero se vuelve y se mete solo. Grado 3 quiere decir que se prolapsan y no se meten solitas. El paciente necesita introducirlas con su dedito. Y grado 4 son hemorroides que siempre están prolapsadas. No complicadas, solo que están saliendo de adentro, de donde deberían estar internas, y el paciente las ve y no se las pueden meter con el dedito. Están siempre afuera. ¿Estamos? Entre más avanzada sea la enfermedad, más riesgo de complicación. Entonces, hablemos de las complicaciones de las hemorroides. ¿Qué les parece esta cuestión? Miren esta fotito, esto es un anito, ¿sí? Y este anito tiene varias cosas. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a describir esto? Descríbanlo, no quiero que me den un diagnóstico, solo descríbanlo, ¿qué es lo que ve ahí?
¿Están ahí? ¿Eso es un plicoma o no? ¿Qué cosa? Yo te voy a mostrar Esa lo que especie hay. como de colgajo. Esto, No, arriba, porque al lado. lo que hay aquí. Esto y esto. Eso. Hay tres cosas ahí. ¿Cuál te refieres? ¿A este? ¿A este? Eso, sí. ¿A este? O no, al de arriba. Este. Arriba a la derecha. Este. Exacto. Este. Víctor. Muy bien. Muy bien, Víctor. Esto, muchachos, primera cosa que quiero mostrarles es un plicoma. Conózcanlo, miren. Plicoma, muchachos, plicoma. Ahí está. Un plicoma es un tejido que sobra, dilatado, que no produce ningún síntoma más que una molestia estética. ¿Por qué se produce un plicoma? Esto es la cicatriz de una complicación de un hemorroide. Es la cicatriz. Aquí antes, lo que pasó fue que hubo una trombosis hemorroidal. Ahora, ya como nos metimos al tema, miren una trombosis hemorroidal. Mírenla, mírenla, mírenla. Eso es una trombosis hemorroidal. ¿Qué es una trombosis hemorroidal? Pues como su nombre lo dice, una trombosis hemorroidal es una trombosis hemorroidal. ¿Cómo así? Pues que se hizo un trombo dentro del plexo, dentro de la venita. Se hizo un trombo, se formó un trombo. Mírenlo, ahí está, de hecho, se ve. ¿Ven eso ahí violáceo? Pues se ve. Ese trombo, lo más probable es que se va a desintegrar solito con el tiempo. ¿Sí? Pero como está a veces varios días ahí, pues el tejido queda dilatado y se produce esto, que se llama plicoma, que es la cicatriz de antes haber tenido un trombo. Entonces, miren, muchachos, si ustedes ven alguna vez esto, ¿sí? Si ustedes ven alguna vez un ano con esto, con un aumento de volumen violáceo que duele agudamente, porque esto duele, muchachos, están frente a una trombosis hemorroidal. Entonces, ¿qué historia le cuenta al paciente? Tiene dolor. Esa historia cuenta el paciente. Viene por dolor. Y asociado a eso, en el examen físico, usted ve un aumento de volumen violáceo. Eso es una trombosis hemorroidal. Miren que aquí abajo se estaba haciendo otra trombosis, parece. Está aumentado de tamaño, un poco congestivo. ¿Cuál es el manejo de esto, muchachos? Pues tiene dos manejos. Si tiene antes de 24 horas o tiene menos de 24 horas, yo puedo abrir la piel y sacar el trombo. Si tiene menos de 24 horas, yo puedo abrir la piel y sacar el trombo. Eso se llama trombectomía. Sacar un trombo. Abro la piel y saco el trombo. Eso alivia de inmediato el dolor y acelera un poco la recuperación. Ahora, si el paciente tiene más de 24 horas o yo no sé cuántas horas lleva porque el paciente no lo tiene claro, entonces yo lo que debo hacer es darle manejo médico. ¿Qué es manejo médico? Analgesia. Aumento la fibra en la dieta. Voy a repetir. Manejo médico. Analgesia. Analgesia oral. Los pacientes siempre que tienen algo en el ano quieren que les den una cremita para untar. La verdad es que las cremas analgésicas acá no sirven mucho. ¿Sí? Lo que sirve es que usted le dé analgesia sistémica. Yo le doy antiinflamatorio, analgesia sistémica. Aumento la fibra en la dieta, el agua en la dieta y le indico baños de asiento.
Baños de asiento significa poner en un recipiente agua tibia y meter la colita en el agua. Eso significa baños de asiento. No es el vapor del agua, es meter, yo le digo a los pacientes con cariño, les digo, hay que meter el culito al agua, culito en el agua, no arriba recibiendo el vapor, eso no sirve, es meter la colita en el agua. ¿Estamos? En agua Doctor, tibia. ¿y eso no empeoraría la situación? ¿Por qué, Alejo? ¿Por qué, Ale? ¿Por qué piensas eso? No sé, me imagino que podría causar mayor dilatación, mayor si que alguna vena no está, que está sana, quizás se dilata más con el calor y provoca un nuevo hemorroide. No, mi querido amigo, al contrario, al contrario. El calor aumenta la circulación y sí, produce dilatación, produce venodilatación, el calor produce venodilatación. Y la venodilatación produce aumento del flujo y la circulación. Y eso mejora muchísimo el síntoma. Porque si yo tengo una vena apretada con un coágulo adentro, si yo tengo una vena que está apretada por un coágulo adentro, como no puede moverse ese coágulo ahí, entonces produce dolor. Pero si yo dilato la vena, permito que la sangre pase por alrededor del trombo y eso produce alivio del dolor. ¿Se entiende? ¿Y si no escapa el coágulo? ¿Si no escapa el trombo? ¿O Da se lo no pasa? mismo. De hecho, ojalá ¿Sí? se vaya. Ojalá se integre y se vaya. Ah, ya. No, no pasa nada. ¿No es que te mostré el lado del anorrecto? Entonces da lo mismo. No se va a ir este trombo a la cava y se va a hacer una trombosis de la cava. No. No Ah, llega. ya. Sí, esa era mi consulta. Porque esto es un trombo muy grande para las venitas. Acuérdate que esto es un plexo. Esto es un plexo. Son venas chicas, súper chiquititas. Entonces la posibilidad de que este coágulo se vaya a la cava, no, imposible. No va a llegar nunca. Nunca, nunca, nunca. Olvídate. Ah, ya. Perfecto. Gracias. Entonces, calor local con baños de asiento se llama eso. Pregunta, yo no soy cirujano y tengo miedo porque no me gustan los procedimientos y no quisiera abrir el trombo. Lleva 3 horas de evolución. Y pucha, a mí, ¿sabes qué, doctor? Yo abrirle el ano a una persona y meterle un bisturí y sacar ese coágulo, no, yo con eso como que no voy. Yo no voy, yo no me la juego. ¿Qué dicen ustedes? Y estoy en Chuchunco City, en Peores Nada, por allá en un pueblo, pero en el más allá. ¿Qué hacen? ¿Qué se podrá hacer ahí? Pero, ¿El mismo ¿con cuál manejo grado? médico que dijo? Muy bien, muy bien. Le dejo solo manejo médico. Muy bien, Melanie. Le dejo solo manejo médico. Analgesia, baños de asiento. También es una opción, muchachos. Súper bien también. Esto es, los que somos más quirúrgicos, los que nos gusta más el bisturí, bueno, pues bacán, ¿no? Sale el trombo y el paciente se alivia el tiro. Pero no se sientan mal porque no pueden hacer eso. La verdad es que anda bastante bien también el baño de asiento y la analgesia. Y la dieta y la fibra en la dieta. Doctor, las 24 horas se refiere del inicio del síntoma, ¿verdad? Del ¿De que empieza inicio el de los dolor? síntomas, sí, así es. Ah, ok. Sí, así es. Profe, una duda. Sí, dígame. Sí, es que un tema son los grados que corresponden a la hemorroide, como en cuanto a la evolución, pero otra cosa es, por ejemplo, que el trombo se encuentre presente en cualquiera de esos grados, ¿no? Sí, de hecho, acuérdate que, ojo, porque mira, estas hemorroides son internas y esto, por ejemplo, es una trombosis hemorroidal externa. Externa, sí. Ajá, estamos hablando de los síntomas que puede tener el paciente. Entonces, uno de los síntomas es el prolapso. Le salen las hemorroides internas. Otro de los síntomas es que la hemorroide externa se trombose. La hemorroide interna también se puede trombosar, pero
Miren esto es una trombosis externa, ¿de acuerdo? Y no tiene nada que, claro, y como tú bien dices, no tiene que ver. Una cosa es el prolapso, otra cosa es la trombosis. Miren esto otro, esto es un plicoma, miren el plicoma, que es lo que queda después del plicoma centinela, que queda después de la trombosis hemorroidal. Miren, ahí está. A veces pasa, muchachos, que los pacientes vienen con esto, que es como una escoriación de la mucosa, ¿sí? Como que está lastimada la mucosa. Esto puede ser por alimentos, puede ser traumático, pero más que nada, lo más importante, la causa más importante es como la alimentación, ¿sí? Se comió el típico ají, o las heces también a veces muy duras, por eso es traumático también, y puede producir como esta escoriación. Esto arde harto, como que duele harto, dicen los pacientes que esto como que produce como un ardor, te va a referir el paciente, diferente a esto que produce dolor. Esto el paciente lo categoriza más como ardor, ¿de acuerdo? Si esto pasa, nada. Lo único que recomendamos, los baños de asiento pueden ayudar igual. Los baños de asiento siempre con las patologías anales, los baños de asiento son la bendición. Esto puede ayudarle el baño de asiento, y aquí sí puede, aquí cuando la mucosa está expuesta de esta manera, sí puede ayudar las cremas analgésicas tópicas, ¿sí? Los anestésicos tópicos. Esto es como un diagnóstico diferencial. Aquí les quería mostrar dos cosas, el plicoma y el diagnóstico diferencial del dolor. Ahí está otro anito. Yo creo que nunca creo que no tengo otra presentación que tenga más manos. Bueno, esto otro anito, miren, y esto es el típico ano con muchas cicatrices hemorroidales, muchos plicomas. Aquí hay uno más reciente, y estos otros más chicos que se están ya atrofiando, ¿sí? Ahí están. Estos son un ano que ha estado bien enfermo antes con muchos plicomas. Así se puede ver también. Aquí hay plicomas y hemorroides. Probablemente aquí hay no solo plicomas, sino hemorroides externas que están ahí dilatadas. El plexo venoso está dilatado también. Doc, una consulta. ¿No se operan o no se sacan los plicomas? Sí, Nelson, muy bien, buena pregunta. Sí, las hemorroides, en general, las hemorroides internas y los plicomas se pueden operar. Las hemorroides internas grado 4 o grado 3 o grado 2 se pueden operar ligándolas, se sacan, o se puede sacar todo el plexo así de frente a una cirugía grande. Eso es mandatorio, es decir, uno debería, siempre que tenga hemorroides internas que están prolapsando, ayudarle al paciente sacando esto, porque es sintomático, porque se pueden complicar. Los plicomas, que son estas cicatrices, también se pueden sacar sin ningún problema. Todo este tejido redundante se puede sacar, pero es más estético. Esto casi no produce ningún síntoma en el paciente. Puede producir una cosa, cuando tienen pacientes que tienen tanto tejido sobrando, ¿qué le pasa al paciente? Le empiezan a quedar en medio de esos tejidos, de ese tejido, empieza a quedar detritus fecales. En medio de tanto tejido empieza a quedar detritus fecal y eso pica. Entonces, el prurito puede ser o por unos parásitos que se llaman oxiuros, más frecuente en los niños, o en el adulto, el prurito, generalmente la primera causa de prurito en el adulto, la primera causa de picazón anal en el adulto es los detritus anales, la mala higiene. Y obviamente que esto predispone a eso, muchachos. Ahora, esto se puede operar, pero la recomendación para estos pacientes es que se laven la colita después de ir al baño. ¿Sí? Que se laven la colita después de ir al baño. Con la ducha teléfono, en vez de limpiarse con confort, con la ducha teléfono se hagan higiene de su región anal. ¿Sí? Y eso, pues, va a mantener la zona más aseada y el prurito va a desaparecer. Entonces ya miren cómo se puede presentar la hemorroide. Entonces, trombo, plicoma, prolapso, plicomas,
sangrado, ¿sí? ¿Cómo se presentan la patología hemorroidal? Ya hablamos del sangrado, acuérdense que este es el sangrado, es un sangrado explosivo en la taza, diferente al sangrado que cae como chorrito, ¿cierto? ¡Ojo! Aquí viene un concepto importantísimo, muchachos. Un concepto importantísimo. Paciente que sangre, entonces voy a repetir el primer concepto que es fundamental. Paciente que sangra por la cola necesita una colonoscopia en algún momento de su vida. Segundo, no existe, y esto, pues como todo en Doctor, medicina puede ser que disculpe, sí, puede ser, se pegó de puede ser nuevo. un depende, pero diga, Se se pegó de nuevo, la- ya, lo repito. primero. Todo paciente con sangrado rectal tiene que tener colonoscopia. Segundo, no existe ningún paciente con anemia por sangrado hemorroidal. A ver, alguien podría decir, no, pero sí, puede ser, pues puede ser. Sí, puede ser, pero nunca piensen en eso. Nunca piensen que la anemia se produjo por sangrado por hemorroides. Ustedes tienen que ser mal pensados, muchachos. Si yo tengo anemia y sangrado rectal, ¿en qué tengo que pensar? Cáncer. Muy bien. Muy bien, Melanie. Muy bien. Si yo tengo un paciente con sangrado rectal que tiene anemia, la primera cosa que debo ser mal pensado y lo primero que tengo que pensar es que tiene cáncer. Y de ahí, enfermedad inflamatoria intestinal. Y de ahí, qué sé yo, hasta un sangrado articular puede producir anemia aguda. Pero nunca hemorroides. Nunca las hemorroides son causa de anemia. ¿Estamos? Por eso siempre la colonoscopia, muchachos. La colonoscopia, no se olviden, porque el diagnóstico diferencial de esto es esto. Miren, miren, miren. Miren las hemorroides, ¿dónde quedan? Las hemorroides son súper poco importantes al lado de esto. Miren este tremendo tumor en una colonoscopia. Y la complicación más temida de la patología hemorroidal es esto. Esto, muchachos. Ya para terminar. Esto se llama fluxión hemorroidal. Esto se llama fluxión hemorroidal. La fluxión hemorroidal es la complicación más temida. Como toda la patología hemorroidal, casi siempre con un buen manejo médico esto mejora. Pero a veces, ojo con esto, es que ya me pasó una vez que le dijeron a un cirujano que yo dije que esto siempre era quirúrgico y entonces dijo, ay, pero ¿qué clase de cirujano es? Ojo, a veces esto incluso hay que operarlo. Raro, pero a veces puede terminar hasta en cirugía. El manejo de esto es médico. El manejo de esto es médico. Esto se llama fluxión hemorroidal. La fluxión hemorroidal tiene varios componentes. Pregunta de prueba. ¿Cuáles son los componentes de la fluxión hemorroidal? Pregunta de examen. Entonces, los componentes son prolapso de las hemorroides internas, irreductibilidad de las hemorroides internas, prolapso de las hemorroides internas, irreductibilidad de las hemorroides internas, hipertonía del esfínter y trombosis de los paquetes hemorroidales externos. 4 componentes de la fluxión. Prolapso de las hemorroides internas, irreductibilidad de los mismos, hipertonía del esfínter y trombosis hemorroidal externa. Esos son los componentes de una fluxión. Es decir, es como todas las complicaciones que pueden tener los paquetes hemorroidales juntas. Esto duele mucho. Se ve así, miren, se ve como esta desfloripada cuestión. Se ven el prolapso hemorroidal. No se puede reducir esto porque el esfínter está apretado, está hipertónico y se trombosan las hemorroides externas. E incluso internas también pueden haber trombosis interna trombosada.
Entonces esto produce mucho dolor, mucha molestia, el paciente tiene una sensación como de que tiene una cuestión en el ano ahí metida, es una cosa muy incómoda para el paciente y por eso el paciente consulta y se ve así. Se ve así. Fluxión hemorroidal. No es tan frecuente, pero cuando aparece tengo que detectarla porque ese paciente incluso a veces por dolor requiere hospitalización y en un mínimo caso o una mínima cantidad de pacientes requiere incluso cirugía. Cerramos el tema hemorroides. Vamos al absceso. Doctor, Diga, Said. ¿cuál era el manejo médico de la fluxión hemorroideal? ¿Cuál es el manejo? Dime tú, ¿cuál es el manejo? ¿Qué manejo médico le darías, según lo que hemos hablado? La analgesia y el Analgesia, uno, ¿qué más? baño. Los baños de asiento. Eso, no el baño, no vaya a decir eso. Sí. Vaya, señor, al baño. No, No, baños de asiento. no, es baños de asiento, muy bien. Entonces, analgesia, baños de asiento, ¿qué más? Dieta. Rica en fibra y Dieta. harta agua. Muy bien, listo. Eso es. Esto, muchachos. ¿Quiere leerlo, por favor, Víctor? ¿Dice ahí? ¿Profe? ¿Profe? Víctor, ¿quiere leer, por favor, lo que dice ahí? Sí, Diga, sí. ¿Quién? Profe, es que se corta. ¿No será mejor reiniciar la reunión? Tal vez. ¿Se corta mucho? Sí. Sí, A doctor, se veces corta sí, mucho. No sé si se pero puede quizás acercar un poco el Wi-Fi a su router. parece que es un tema de internet general, porque a mí a veces también me sale que mi conexión está inestable. Muchachos, estoy al lado del router. A ver, hagamos una cosa. No se salgan de la reunión, por favor, no se salgan. Voy a salir yo y vuelvo a entrar. Si se nos cae toda la reunión, la volvemos a armar, ¿ya? Pero no se salgan ustedes. Tengo que asignar un nuevo host. Va a quedar Martín de host. ¿Dónde está Martín?